Se desconoce si ambos imperios, tanto el azteca como los incas, iniciarían a explorar el otro lado del mundo. Al menos pensarían que sí existen otros territorios más, y está claro que dentro de unos años decidirían por llegar a Europa o a las costas de África, donde descubrirían unos nuevos continentes, desafortunadamente en una guerra interminable. Es posible que los nazis, al descubrir que hay todavía un continente más en el mundo, esos intentarían atacar al continente americano por el Atlántico y los japoneses por el Pacífico. Sin embargo, esta sería la mayor guerra del mundo, pues no sería nada fácil para el fascismo derrocar dos imperios gigantes, los aztecas y los incas, contra los nazis. En el año de 1950 inició una guerra entre países europeos contra los nazis, pero en América, mientras que en Europa se vivía una guerra interminable entre los nazis y pequeñas poblaciones sobrevivientes de Europa y países asiáticos luchaban contra Japón, en América era todo lo contrario. Las guerras no existían y los aztecas se aliarían con los mayas, los incas, los amazónicos y pequeñas culturas que existieran en Sudamérica. Al igual que ambos, todas las culturas optarían por un solo idioma para poder entenderse en caso de relaciones comerciales, exportaciones de minerales y tendrían una sola moneda, la cual sería hecha a base de oro, más de plata, cobre y otros minerales, más con diferente valor. Los aztecas abarcarían territorio desde lo que hoy se conoce como Panamá hasta Alaska, mientras que los incas abarcarían toda Sudamérica. Y todos tenían un mismo idioma y gobiernos democráticos, decididos a mantener relaciones comerciales, ya que los incas no querían una guerra contra los aztecas, ya que ellos solos no podrían contrarrestar a los aztecas, que la guerra es parte de sus creencias, ya que desde 1500 hasta la actualidad han avanzado más en la fabricación de armas más poderosas, tanques de guerra, helicópteros y armas que parecían no ser sacadas de este mundo. Y la fortaleza, y que sería determinante para la economía de ambos, sería el petróleo, ya que tanto los aztecas como los incas tendrían grandes reservas de petróleo en sus territorios, y sería la principal razón por la que América sería la primer potencia mundial, ya que en Medio Oriente protegería a toda costa sus reservas petrolíferas, que Hitler quería conquistar en su invasión a la Unión Soviética en 1942, en las fuentes del Cáucaso. Sin embargo, los ejércitos de Medio Oriente seguirían protegiendo sus reservas petrolíferas, mientras que en América, específicamente en el desierto de Durango, México encontraría un nuevo yacimiento natural de un mineral que hasta la fecha los europeos sabían muy poco de lo importante que es este material, que es fundamental a conocer el mundo como lo es ahora. El ser humano ha usado este material para sus propios beneficios y un mal uso de este, pero este material tiene como su función más importante el desarrollo de un arma atómico. Ese material es el uranio. Los aztecas harían experimentos con el uranio junto con los mayas, que eran la cultura más inteligente, y la inca, que eran de los perfectos para construcción. Mientras, en una fecha no determinada de 1952, Japón es el país que se da cuenta que existe otro continente más, por lo que decide mover tropas hacia América y hablar con los máximos líderes y ver ciudades modernas, sin guerra, estando en paz y con una economía muy alta. Al ver Japón los minerales, materia prima y fuentes de energía que tiene este nuevo continente, sería el primero en iniciar una invasión a América. Hitler le ordenaría a Japón atacar a América por el Pacífico, mientras movilizaría a 1 millón de soldados para detener el avance chino a su país y demás territorio bajo el dominio japonés. Mientras que Japón movilizaría buques de guerra con más de 500.000 soldados en total al norte y sur de América. América entendería que esto es una invasión de parte de nueva población que recién acaban de conocer hace aproximadamente un mes después de conocerlos. Rápidamente, Japón dominaría las costas del Pacífico de México y Perú, principales países que le ocasionarían un golpe bajo América.
Sin embargo, los aztecas no cederían más territorio y en 2 semanas retirarían a los japoneses de sus costas, mismo caso que los incas, quienes con armas más avanzadas, con medicina tradicional y más estratégicos en el campo de batalla, harían retroceder a los japoneses. Pero hay algo que no contaron los aztecas y los incas al estar atacando a los japoneses, y serían las múltiples enfermedades desconocidas que se estarían exponiendo los americanos a los japoneses. Enfermedades como la malaria, peste negra, cólera, fiebre amarilla, sarampión y por último la tan temible viruela sería lo que ocasionarían bajas significativas a los imperios americanos. Sin embargo, los mayas y los amazónicos, al ser los más avanzados en el campo de la medicina, estudiarían a profundidad estas enfermedades en territorios de Centroamérica y Colombia, alejados del campo de batalla, para crear una cura o tratamiento superior al 75% para salvar a los soldados y otros civiles infectados. Ahí es donde Américo usaría por primera vez las mascarillas, o también llamados como cubrebocas, en los campos de batalla hasta volverse parte de su indumentaria. Mientras tanto, los aztecas utilizarían la ocarina de la muerte y los incas utilizarían las emboscadas, en los que ocasionarían un gran número de bajas a los soldados japoneses. Y aquí es donde utilizarían misiles de los japoneses para bombardear América, mientras que los soldados americanos intentarían hacer el mayor daño con la artillería desde tierra a los barcos, buques, submarinos y portaaviones japoneses. A principios de 1953, los americanos ya habrían encontrado un tratamiento súper eficaz contra las enfermedades que transmitieron los japoneses al invadir América. Japón pediría ayuda a Alemania desde Hawái, ya que luchar contra 2 imperios gigantescos le estaría costando más trabajo de lo que pensaron. América trataría de presionar al imperio japonés, ocasionando así que hubiera una batalla naval en todo el Pacífico, la de las más largas y destructivas de la historia, guerra que perduraría por meses, de la cual América saldría retrocediendo a Japón hasta nuevamente su isla. Entonces el siguiente objetivo sería invadir Japón, pero desde el Atlántico se acercaban más de 1 millón de soldados nazis. El primer objetivo de los nazis sería las islas del Caribe, las cuales terminaron destruidas en un 85%, ya que el bombardeo llevado a cabo por submarinos, buques y portaaviones ocasionaría una destrucción masiva y millones de muertos. El puerto de Veracruz sería bombardeado por primera vez y misiles de soldados nazis desembarcarían y tomarían Veracruz una semana, mientras que en Sudamérica desembarcarían en las Guyanas y tomarían las Guyanas y Venezuela en el mismo tiempo. Los americanos tomarían la decisión de resguardarse y unir cada vez más fuerzas, ya que los nazis serían mucho más fuertes que ellos. La guerra se quedaría trabada entre Colombia y Puebla, en Sur y Norteamérica respectivamente. Hitler, al ver que sus tropas llevaban meses trabados sin avanzar aún más profundo en los territorios, decidiría por lanzar una bomba nuclear a Cusco y a Tenochtitlán. Sin embargo, cualquier avión que veían los americanos terminaba derribado, mientras que en territorio mexicano hacían experimentos con el uranio en desiertos de Durango, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. Y ahí es donde descubren su potencial destructivo y la radiación con prisioneros de guerra japoneses y desertores del ejército mexicano. Es entonces que México tiene una nueva idea: crear una bomba atómica. Pero los incas y los mayas aconsejan que es mejor crear unas ojivas nucleares dentro de un misil balístico de largo alcance intercontinental, para darle en puntos claves a los nazis y a Japón. Es entonces que México, después de retener por mucho tiempo y hacer retroceder a los nazis, a principios de 1954, México crea 2 misiles intercontinentales con 5 cabezas nucleares, uno dirigido a Europa y otro a Asia. Los objetivos europeos eran Roma, Berlín, París, Praga y Varsovia, mientras que los objetivos asiáticos eran Tokio, Hiroshima, Yakarta, Manila y Hanoi, ciudades donde está concentrado la gran parte de soldados japoneses. Todo esto lo descubrieron, ya que llevaban semanas sobrevolando las zonas con los objetivos con aviones de combate,
Algunos lograron regresar, pero la gran mayoría no logró regresar. Pero alcanzaron a mandar las coordenadas y como usaban un lenguaje desconocido para los asiáticos y europeos, nunca lograron identificar qué decían. Es entonces que, a mediados de 1954, cuando los nazis ya estaban avanzando por Colombia y subiendo a Centroamérica por Panamá, y avanzando aún más, casi llegando a Tenochtitlán desde Tamaulipas, salió el primer misil intercontinental, y desde Baja California salió el segundo con destinos a Europa y Asia respectivamente. El primer misil cruzó el norte del Océano Atlántico y antes de impactar en tierra se separó en 5 partes, que eran las ojivas nucleares que cayeron en las ciudades antes mencionadas, matando a millones de personas entre soldados y civiles en cuestión de minutos. Algunos se salvaron por tener búnkeres subterráneos a pruebas de bombas nucleares. Sin embargo, a algunos búnkeres les costó resistir los impactos, ya que las bombas atómicas de los aztecas fueron mucho más poderosos que los que había construido Alemania. Por otra parte, en Asia dudaban que les cayeran bombas nucleares, pero, aunque estuvieron al pendiente, no se dieron cuenta que el misil intercontinental salió de México y cruzó todo el Océano Pacífico, golpeando en los objetivos de manera exitosa. Después de unas horas, los ejércitos alemanes y japoneses decidieron por retirarse de América, ya que en cuestión de horas, y al no saber tanto de la radiación, varias personas europeas y asiáticas, incluyendo los que luchaban por su independencia, morían por los efectos de la radiación tiempo después de las detonaciones. Tanto así que los continentes de Europa y Asia parecían continentes muertos por los numerosos cadáveres que cada día recogían de casa en casa o en la calle, por gente que moría por los efectos radioactivos por al menos unos 30 años, hasta 1984. Y ni hablar de la mini era de hielo por las bombas nucleares, en las que soldados alemanes y japoneses morían de hambre al no poder sembrar, ya que las tierras estarían completamente muertas por la era glacial. Esto ocasionaría que el mundo quisiera vivir en paz, y decidieron proponerle un alto a los imperios nazis y japoneses y vivir en armonía con América, que era el continente más poderoso. Es por eso que tanto en Alemania como en Japón iniciarían un golpe de estado hasta derrocar a los gobernantes y así tener un gobierno democrático con una población armónica y feliz. Para el año de 1990 es muy probable que existieran los países europeos como los conocemos hoy en día, al igual que los países asiáticos, libres e independientes. Mientras que en América serían los únicos y últimos 2 grandes imperios en la historia que abrirían comercios con Europa. Quizás los países como Rusia y China optarían por el comunismo. Quizás todo el mundo tuviera una ideología capitalista. Existirían más dioses que solo el dios de la religión católica, de la religión hindú, de la religión islámica. Quizás sean pequeños conflictos. Lo cierto es que tanto los imperios incas y aztecas seguirían existiendo, no solo por sus símbolos, sino por sobrevivir ante potencias europeas que lo mejor fue nunca ser descubiertos antes de estar desarrollados tecnológicamente. Y ser esos 2 símbolos lo más importante de la historia de estas 2 grandes culturas que algún día existieron y hoy en día son recordadas con mucho cariño, aunque desafortunadamente no se puede volver atrás para ver más de cerca estos 2 grandes imperios, el imperio inca y el imperio azteca. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Darkseid y te deseo sueños oscuros.